por ese rumbo vamos. Doctor Bustamante, los jóvenes nos han dado una gran lección y han puesto sobre el tapete un debate que hasta cierto tiempo no lo estábamos considerando Exitosa. porque quizás estaba de una u otra manera politizado, ¿no? Algunos partidos han estado utilizando el cambio de la Constitución. Pero ahora los jóvenes dicen, cambiemos la Constitución. Y ya como que si ellos lo piden, y aparentemente no hay intereses creados ahí, ya lo estamos debatiendo. Doctor Bustamante, desde el punto de vista penal, ¿qué fallas o qué debería cambiarse si es que se da un cambio de Constitución? Bien, de darse un escenario de ese tipo para el derecho penal, en realidad no cambiaría nada. Es decir, el derecho penal tiene sustento en circunstancias o criterios de normas propias. La Constitución tienen que entender que es la norma de normas, digamos, es el continente de otros contenidos. Entonces, el derecho penal, sustentándose sobre la base de responsabilidad penal respecto a algún hecho delictivo, una muerte, una lesión, un robo, una violación, etcétera, entonces es en función de las pruebas que acrediten la participación en esos hechos que podrá hacer intervención el derecho penal. Pero la Constitución respecto al derecho penal considero yo que no cambiaría en mucho, porque las bases están sentadas, los criterios de atribución de responsabilidad están sentadas. Más bien el cambio se vería en otros aspectos, por ejemplo en la economía, aspectos relacionados con el tema de trabajo, pero no tiene que ver mucho con el cambio de Constitución, no tiene mucho que ver Doctor con el Bustamante, tema penal. quiere decir que cuando muchos ciudadanos, y no tienen derecho a conocer temas jurídicos porque no es su especialidad, ¿no? Pero esto sucede en una radio como la nuestra, donde hay participación horizontal, la gente llama y opina, y muchas veces dicen, señor, a ese violador debe meterle cadena perpetua, y eso debe estar en la Constitución. Están equivocados. Sí, justamente aplaudo la vocación pedagógica que tiene tu medio de comunicación, tu espacio sobre todo masivo, para poder enseñar o por lo menos informar a las personas que el tema de la sanción muerte por por cometer algún delito no se va a definir a partir del cambio de Constitución. Se tiene que ir a una discusión superior, mayor. ¿Por qué? Porque el Estado, el Perú, así como otros países, no viven de manera aislada, sino forman parte de una comunidad internacional. Entonces, protección sobre la vida, sobre ciertos derechos, hay regulación internacional a la cual nosotros estamos vinculados. Entonces se tendría que desvincular, a partir en todo caso del cambio de Constitución, se tendría que regular, renunciar a los pactos internacionales para poder nosotros incluir en todo caso, doctor, disculpe que le interrumpa ahí. En todo caso, ahí estoy entendiendo que la Constitución, en cierta forma, sí tiene que ver mucho con cambios así bastante importantes en el ámbito jurídico, en este caso con lo que le corresponde a usted penal. Claro, pero no de manera específica, ¿no? Sino de manera general. De manera general. Recuerda, la Constitución es el marco legal, es la ventana en la que se van a incluir, para que me entiendan, las partes de la ventana, los vidrios, qué sé yo. Es el marco, es el continente, y la regulación específica es el contenido, que vendría a ser el Código Penal. El cambio de la Constitución en ese aspecto, relacionado con imponer la pena de muerte, por ejemplo, para los violadores, ¿no? O para los corruptos, entonces tendría que sufrirse una modificación constitucional para poder renunciar a esos convenios internacionales y a autorizar para que vía legislativa, vía el Congreso, se pueda incluir dentro del Código Penal. Doctor, en todo caso, para los que no conocen el tema jurídico,
para mejorar este sistema y para que haya justicia de verdad, desde el punto de vista jurídico no apostarían por un cambio de constitución, sino por una reforma del Código Penal, por ejemplo, en el caso suyo. Claro, claro, sería una reforma, pero la reforma no prosperaría porque tendría que hacerse la renuncia a los pactos y convenios internacionales a la cual el Perú se encuentra adscrito. Y para eso no se necesita un cambio de constitución, Luis. No se necesita un cambio de constitución porque es un procedimiento constitucional propio de carácter internacional en la que se renuncia a esos pactos. La renuncia es como decir, ¿sabes qué? Firmé esto, pero ahora veo que no me es útil, así que dejo de lado este convenio, lo desconozco, porque yo voy a legislar sobre esta materia de manera interna y de manera particular. Así que yo salgo del convenio internacional, renuncio al convenio para yo internamente legislar como considere el Estado peruano, ¿no? Doctor Bustamante, en todo caso, ya regresando al tema de la juventud que está pidiendo un cambio de constitución, creo que es responsabilidad suya. Directamente le responsabilizo a usted y asumo yo la responsabilidad de orientar a nuestros jóvenes, ¿no? Orientar y explicarles, ¿no? O sea, qué se puede cambiar, qué no se puede cambiar, ¿no? Y cómo se daría un cambio de constitución como ellos lo están pidiendo, ¿no? Es un tema muy sensible, es un tema que viene siendo discutido, pero yo parto de la siguiente idea de vida, de trabajo, que los problemas no se van a solucionar con leyes. Claro. Las leyes, tenemos infinidad de leyes. Considero yo que donde se debe enfocar es en el personal, en el ser humano, en el juez, en el fiscal, en el policía, en los abogados, en la ciudadanía. Y los jóvenes, por supuesto, ¿no? Cambiar un tema cultural para poder cumplir de mejor manera las leyes. Sin embargo, esta corriente que busca el cambio de la Constitución solamente está abrazando 2 o 3 banderas, que por ejemplo es cambiar el Congreso por incluir la Asamblea Constituyente, por ejemplo, ¿no? Incluir la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, cosa que por ejemplo yo no estoy de acuerdo. El tema del modelo económico también es uno del clamor popular que justifica el cambio de la Constitución. Eso ya dependerá de cada postura política y económica que cada uno de nosotros tengamos. Claro, ahora su opinión fría, así, concreta, imparcial. ¿El cambio de la Constitución está cerca? ¿Se acerca o todavía es un proceso muy complejo? ¿Va a requerir todavía mucho más lucha social? Sí, yo creo que no, el cambio de Constitución aún no va a prosperar. Es mi punto de vista particular. Pero igual, yo tampoco considero, para mi entender, yo no considero necesario el cambio de Constitución. En todo caso, ¿cuál sería la alternativa, doctor? ¿No lo escuché? ¿Cuál sería la alternativa en todo caso? Fíjese, me pones en una posición muy difícil de dar una fórmula, pero creo yo que conforme las sociedades cambian, conforme los intereses cambian, conforme las necesidades cambian, creo que las leyes de menor jerarquía, no la Constitución, pueden cambiar, pero creo yo que la Constitución debe mantenerse firme y no tener tantas modificaciones o tantos cambios, porque no es el propósito, no es la naturaleza, no es la razón de ser de una Constitución. Entonces yo considero que se puede hacer cambios, pero a nivel legislativo, o sea, vía ley ordinaria, ley a través del Congreso, pero no la Constitución. Yo le planteaba esta pregunta porque de una u otra manera usted tiene que dar una explicación a ese nuevo movimiento que se está gestando, donde están participando muchos jóvenes, ¿no? Y por eso le decía, ya debemos asumir nuestra responsabilidad de darles cátedra a estos jóvenes para que orienten de manera correcta su reclamo, su protesta, ¿no? Fíjese, sí, yo creo que el mejor mecanismo de control sobre las normas y las leyes, porque la Constitución es una ley, yo creo que pasa por, al momento de ejercer
nuestro básico y fundamental derecho democrático, que es a elegir. Yo creo que haciendo un voto saludable, un voto razonable, un voto inteligente, podemos contribuir al control que se pueda hacer contra las leyes que se dicten en el Congreso, y no necesariamente tengamos que llevar al camino de la reforma constitucional. Yo creo que a partir del ejercicio legítimo del derecho a votar, yo creo que a partir de eso los jóvenes podrían hacer un control muy importante. ¿Por qué? Porque asegurando la calidad y el nivel de los congresistas, vamos a mejorar la calidad y el nivel de leyes que tengamos. O sea, yo creo que es una lógica consecuencia, porque el Congreso es el poder del Estado en donde se gestan las leyes, pero hoy por hoy tenemos, pues, salvo honrosas excepciones, y así se expresa en su producción legislativa, salvo honrosas excepciones, pues legisladores que no saben ni dónde están parados. Cierto. Entonces, ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pero se avecina una elección, y yo creo que el mejor camino para los jóvenes es en las urnas. Yo creo que es en las urnas. Las protestas sí sirven, son una buena expresión, canalizan los problemas, canalizan la desesperación, canalizan la insatisfacción popular, pero creo yo que el final de esta protesta no creo que deba llevar a un cambio de constitución, sino que mirar hacia la elección que tenemos en abril y saber elegir adecuadamente a nuestros representantes, ¿no? Perfecto. Muy bien, doctor. Muchas gracias y espero tenerlo siempre ilustrándonos a través de la radio. Le agradezco. Aquí, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, lo que pasa, y sé que de repente no es popular lo que ha dicho el doctor, ¿no? ¿Con quién estamos ya? Con Darwin. A ver, atento. No es popular lo que haya dicho el doctor. De repente a muchos no les va a gustar. Pero a veces es importante escuchar una opinión equilibrada, ¿no? Equilibrada. Y yo le hacía esta pregunta al doctor y le pedía que asuma compromisos, porque tenemos que satisfacer a esa masa de jóvenes que sí están pidiendo el nombre de el cambio de la Constitución.